Nombrado arzobispo de Argel por Jorge Mario Bergoglio en el 2021, Monseñor Jean-Paul Vesco, que ustedes ven en pantalla, es uno de los 21 prelados que recibirán el birrete cardenalicio el 8 de diciembre de 2024 en Roma. Ya tuvimos la oportunidad de hacer un análisis de otro demonio que próximamente será nombrado cardenal por el falso profeta Jorge Mario Bergoglio. Se trata del fraile dominico Timothy. Y lo peor es que el fraile dominico Timothy en un futuro puede ser papa de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Este fraile dominico Timothy afirma que la homosexualidad puede ser contemplada desde la Eucaristía, tremenda blasfemia, y será nombrado cardenal por el falso profeta Jorge Mario Bergoglio. Ahora el turno es para Monseñor Jean-Paul Vesco, quien también será próximamente nombrado cardenal por el falso profeta Jorge Mario Bergoglio. Este señor Jean-Paul Vesco es otro demonio, y a continuación ustedes van a ser testigos de las joyas que trae este señor Jean-Paul Vesco para la Iglesia Católica. ¿Y por qué? Jean-Paul Vesco es un peligro para la doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Así que quédense hasta el final. No sin antes decirles que por favor den me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas. Igualmente, no olviden suscribirse al canal, apretar la campana de notificaciones y compartir todos nuestros videos. Esto es Preguntas y Respuestas, Canal TV con Ricardo Andrés. Y recuerden, vestidos con la armadura de Dios. Cuando este demonio de Monseñor Jean-Paul Vesco quiso explicar cuál sería su papel como obispo de la diócesis de Argel, citó al falso profeta Jorge Mario Bergoglio. Abro comillas. Muy a menudo hay que arriesgarse para ceder el paso a la fraternidad. Hay críticas. Se dice que el Papa, se está refiriendo a Jorge Mario Bergoglio, es imprudente, cosa que es muy cierto. Jorge Mario Bergoglio es imprudente total. Pero Jorge Mario Bergoglio es un masón que manipula el lenguaje. Jorge Mario Bergoglio utiliza un lenguaje masónico de confusión, de ambigüedad, de caos, de verdades a medias, un lenguaje en donde traslada la culpa a los demás para Jorge Mario Bergoglio liberarse de todo tipo de responsabilidad, pero también es muy imprudente. Por ejemplo, cuando a un niño le mintió descaradamente en sus propias narices y el niño le preguntó a Jorge Mario Bergoglio que si su papá, siendo ateo, estaría en el cielo, a lo que Jorge Mario Bergoglio le dijo que efectivamente el papá había sido una persona muy buena y que los había bautizado a todos sus hijos y que por tanto Dios lo tenía en el cielo. Cuando la doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana nos dice que quien niega a nuestro Padre Creador y a nuestro Señor Jesucristo solo tendrá la condenación eterna en el fuego del infierno. Dice que hay críticas. Se dice que el Papa es imprudente, que está dando pasos en contra de la doctrina católica. Cierro comillas. Eso también es muy cierto. Jorge Mario Bergoglio va en contra de la sana doctrina. Jorge Mario Bergoglio va en contra del Evangelio y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Jorge Mario Bergoglio va en contra de la doctrina de los apóstoles. Jorge Mario Bergoglio va en contra de la ley de nuestro Padre Creador. Pero acá, con estas palabras de Monseñor Jean-Paul Vesco, está poniendo por encima de la doctrina, del Evangelio, de la ley de nuestro Padre Creador, esa tal fraternidad. Y cuando todos estos demonios que rodean a Jorge Mario Bergoglio, como es el caso de Monseñor Jean-Paul Vesco, un total modernista, reformista, cuando hablan de fraternidad, realmente están hablando de ese falso ecumenismo, de ese falso diálogo interreligioso para poder unir a todas las religiones del mundo. Y a eso es lo que llaman fraternidad. Pero
En realidad, esa supuesta fraternidad no es más que la construcción de esa única y falsa religión mundial. Luego, este obispo, Jean-Paul Vesco, comenta, abro comillas, estas palabras del Papa Francisco, bueno, de Jorge Mario Bergoglio, expresan con gran exactitud lo que vivo y siento. Somos ante todo hermanos humanos. Incluso se atrevió a correr el riesgo de afirmar una fraternidad humana más allá de las afiliaciones religiosas. ¿Esto qué quiere decir? Que para Monseñor Jean-Paul Vesco está la fraternidad, ese falso diálogo interreligioso, ese falso ecumenismo, por encima de cualquier afiliación religiosa, incluso la misma doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que es la verdadera iglesia que fundó Cristo sobre el apóstol Pedro. Y este demonio de Monseñor Jean-Paul Vesco está alineado con el falso profeta Jorge Mario Bergoglio, construyendo la única y falsa religión mundial, la falsa iglesia, el anticristo. Continúa este demonio de Monseñor Jean-Paul Vesco diciendo, de este modo muestra que la evangelización se hace en la fraternidad y no en la conversión. Imagínense ustedes que este demonio de Jean-Paul Vesco va a ser nombrado cardenal y hacia un futuro también puede ser papa de la Iglesia Católica. Y dice que la evangelización se hace en la fraternidad y no en la conversión. Tremenda blasfemia, porque estamos hablando de un falso ecumenismo, de un falso diálogo interreligioso, en donde están uniendo todas las falsas religiones del mundo en una sola, que es la única y falsa religión mundial. Y este señor dice que la evangelización hay que hacerla desde esa falsa fraternidad y no desde la conversión. Así que nosotros los católicos, supuestamente, por lo que dice este demonio de Monseñor Jean-Paul Vesco y Jorge Mario Bergoglio, el falso profeta, no debemos tratar de convertir a nadie. No debemos tratar de enseñarle a nuestro prójimo quién es Jesús, qué es la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, quién es la Santa Virgen María. Y acá este señor es un total revolucionario y afirma de alguna manera que el bautismo no es la condición para la salvación, porque si pone por encima esa falsa fraternidad, ese falso diálogo interreligioso, ese falso ecumenismo, lo pone por encima de la doctrina de la verdadera evangelización, quiere decir que no se necesita el bautismo católico para obtener la salvación. Ni siquiera necesitan a Cristo como único medio de salvación, como único medio para llegar al Padre. Así que ustedes se están dando cuenta a quiénes es que el falso profeta Jorge Mario Bergoglio está reuniendo en ese grupo cardenalicio para asegurarse de que el sucesor de Jorge Mario Bergoglio en su momento también sea otro demonio, otro falso profeta que continúe trabajando para la masonería en la construcción de ese nuevo orden mundial, de ese único gobierno mundial, de esa única y falsa religión. Hay un punto en el que todos debemos estar de acuerdo, y es que este demonio de Monseñor Jean-Paul Vesco es un izquierdista, marxista, comunista, modernista, progresista, reformista, mal llamado revolucionario, que quiere cambiar la doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, porque poner la evangelización por debajo de ese falso diálogo interreligioso, de ese falso ecumenismo, de esa única y falsa religión mundial, es ir en contra de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, porque en efecto, afirmar que la evangelización no se hace en la conversión es exactamente contrario a lo que Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, nos enseñó. Acá les abro comillas. Y llegándose Jesús les habló diciendo,
Todo poder me ha sido dado en el cielo y sobre la tierra. Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a conservar todo cuanto os he mandado. Y Jesús también les dijo a los apóstoles: id por el mundo entero, predicad el evangelio a toda la creación. Quien creyere y fuere bautizado será salvo, mas quien no creyere será condenado. Que no les quede ninguna duda a ustedes, católicos, porque es bastante claro y está en la interpretación de toda la tradición de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, esa iglesia que es fundamento de toda verdad. Es decir, que la evangelización se hace en la conversión y el bautismo. Ciertamente este bautismo puede ser bautismo de sangre por martirio o bautismo de deseo, pero el bautismo es absolutamente necesario. Pero este demonio de Monseñor Jean-Paul Vesco afirma que lo primero es la fraternidad, más que la evangelización, más que la conversión de las personas. Y lo peor es que este demonio de Jean-Paul Vesco próximamente será nombrado cardenal por el falso profeta Jorge Mario Bergoglio, cuando promueve ese falso diálogo interreligioso, cuando promueve ese falso ecumenismo, esa falsa fraternidad, y nos dice que la fraternidad está por encima de la evangelización y que de esta manera no debemos tratar de convencer a los demás para que acepten a Jesús como único medio de salvación, como único medio para llegar al Padre. Y sigue la misma línea del falso profeta Jorge Mario Bergoglio, que todas las religiones son iguales. También este demonio de Monseñor Jean-Paul Vesco nos pretende manipular para que nosotros, los católicos, no tratemos de convencer a los demás para que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y para que no anunciemos el Evangelio. Así que despierten, porque Jorge Mario Bergoglio, el falso profeta, se rodea de todo este tipo de personajes progresistas, modernistas, comunistas, marxistas, izquierdistas, que trabajan para la masonería y están favoreciendo la construcción de esa única y falsa religión mundial, la falsa iglesia del anticristo. Escuche muy bien esta perlita de este demonio de Monseñor Jean-Paul Vesco, abro comillas. Es preciso lograr deshacernos de la idea de que debemos evangelizar, cierro comillas. Y sin embargo, este demonio de Monseñor Jean-Paul Vesco, arzobispo de Argel, y próximamente será nombrado cardenal por el falso profeta Jorge Mario Bergoglio, cuando se le preguntó por el Islam, dijo lo siguiente, abro comillas. En cambio, cuidémonos de nosotros mismos cada vez que estemos tentados a mirar negativamente al Islam. Imagínense ustedes tremendas blasfemias, herejías, sacrilegios, cuando la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, en cabeza de esos verdaderos papas, ha condenado totalmente el Islam, porque en esa falsa religión del Islam también se adoran falsos dioses. Y estar en comunión o rezar con estas falsas religiones, ese falso diálogo interreligioso, ese falso ecumenismo, eso es idolatría, es paganismo. Y acá ustedes pueden darse cuenta a quién es que el falso profeta Jorge Mario Bergoglio va a nombrar cardenal de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Un cardenal que hará parte de ese colegio cardenalicio y puede ser aspirante a papa de la Iglesia Católica. Otro demonio más que, sin lugar a dudas, va a destruir esa iglesia que fundó Cristo sobre el apóstol Pedro. Pero Jesús nos prometió que ni las fuerzas del infierno prevalecerán sobre su iglesia. Continúa este demonio de Monseñor Jean-Paul Vesco diciendo, abro comillas, es preciso lograr deshacernos de la idea de que debemos evangelizar, hacer que otros estén de acuerdo con nuestra verdad. Imagínense ustedes, ¿cuál es
la máxima verdad que tenemos nosotros los católicos. Jesús. Jesús afirmó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, es decir, por Jesús. Y Jesús es la verdad plena, es una verdad absoluta, desde una moralidad objetiva. Y este demonio de Monseñor Jean-Paul Vesco dice que nosotros debemos deshacernos de la idea de que debemos evangelizar y hacer que otros estén de acuerdo con nuestra verdad. Así que no debemos tratar de convencer a otras personas de que el único medio de salvación es Jesús, de que el único medio para llegar al Padre es Jesús. Qué grave la situación que está viendo la Iglesia Católica ahora con todos estos demonios, con la potestad que les da Satanás de engañar a muchos católicos totalmente en disonancia cognitiva, creando una falsa percepción de la realidad para poder autoengañarse ni justificar al falso profeta Jorge Mario Bergoglio, que están construyendo la falsa iglesia del anticristo, esa única y falsa religión mundial, en donde nos están diciendo literalmente que no debemos tratar de evangelizar a nadie, no debemos tratar de convencer a nadie y a otras personas de que Jesús es el único medio de salvación, de que Jesús es el único medio para llegar al Padre. No debemos tratar de convencer a nadie para que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No debemos anunciar el Evangelio. No debemos enseñar que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana es fundamento de toda verdad. Así que a despertar. Y continúa este demonio de Monseñor Jean-Paul Vesco diciendo, y simultáneamente aceptar que quizás también en el Islam hay una parte de verdad que se nos escapa. Sin palabras. Este demonio de Monseñor Jean-Paul Vesco, próximamente nombrado por el falso profeta Jorge Mario Bergoglio como cardenal, dice que debemos deshacernos de la idea de que hay que evangelizar. Entonces nos quedamos pasmados, quietos, sin hacer nada. Los católicos que verdaderamente seguimos a Cristo debemos defender la sana doctrina y debemos defender el evangelio de Cristo. San Pablo tenía otra concepción muy distinta a la que tiene este demonio de Monseñor Jean-Paul Vesco. Esto es lo que nos enseña el apóstol Pablo, abro comillas. Si predico el evangelio, no tengo ninguna gloria, ya que me incumbe hacerlo por necesidad, pues ay de mí si no predicare el evangelio. Así que, ¿a quiénes van a seguir ustedes? ¿Al falso profeta Jorge Mario Bergoglio? ¿A estos demonios de Monseñor Jean-Paul Vesco, este señor fraile dominico Timothy y demás demonios que rodean a Jorge Mario Bergoglio en ese supuesto pueblo de Dios sinodal? ¿O van a seguir a Jesús, a nuestro Padre Creador, al apóstol Pablo, a la roca de la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana, que es el apóstol Pedro? ¿A quién van a seguir ustedes? Tienen que pedir discernimiento para que les llegue ese verdadero conocimiento que es sabiduría, sabiduría que viene directamente de Jesús y que los va a llevar a una verdad que los hará libres. Pero en realidad no se trata del apóstol San Pablo, se trata del mismo Espíritu Santo, ya que esta primera epístola a los Corintios forma parte del canon de los libros sagrados inspirados por Dios. Es Dios mismo quien nos habla en estos libros. Además, no se trata de nuestra verdad, sino de aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así, cuando nuestro Padre Creador nos enseña por boca del apóstol Pablo que evangelizar es una obligación particularmente para el clero y especialmente para los obispos, este demonio de Monseñor Jean-Paul Vesco afirma, abro comillas, es preciso lograr deshacernos de la idea de que debemos evangelizar, cierro comillas. Entonces, ¿a quién le debemos creer? ¿A un hombre como este demonio de Monseñor Jean-Paul Vesco, que ve la evangelización como una simple fraternidad, teniendo en cuenta que es una falsa fraternidad, en un falso diálogo interreligioso, en un falso ecumenismo, excluyendo y rechazando el bautismo
y los demás sacramentos, negando las enseñanzas y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, negando la doctrina de los apóstoles, negando y rechazando la ley de nuestro Padre Creador, o a la verdad encarnada, Jesucristo, Hijo de Dios, y al Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad. El lema principal de este demonio de Monseñor Jean-Paul Besco es, abro comillas, quiero vivir y darles ganas de vivir, cierro comillas. Pero ¿a qué vida se refiere este demonio de Monseñor Jean-Paul Besco? No es una vida divina, ni una vida basada en nuestro Señor Jesucristo, sino todo lo contrario. Es una vida materialista, basada en esa supuesta fraternidad humana, con ese falso diálogo interreligioso, con ese falso ecumenismo, en donde quieren unir todas las falsas religiones del mundo en esa única y falsa religión mundial, en donde van a tener falsos dogmas, como esa falsa fraternidad, ese falso humanismo, la inclusión social, las ideologías de género, el cuidado del planeta, de los recursos naturales, uniendo a falsas religiones como la Pachamama, en donde adoran el planeta, adoran los cuatro elementos, adoran el sol, y detrás de la adoración al sol está la adoración a los demonios, y detrás de la adoración a los demonios está la adoración a Satanás. Este señor Jean-Paul Besco, un demonio dentro de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. No olviden dar me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a muchas más personas. Igualmente, no olviden suscribirse al canal, apretar la campana de notificaciones y compartir todos nuestros videos. Esto es Preguntas y Respuestas Canal TV con Ricardo Andrés. Y recuerden, vestidos con la armadura de Dios.